Buenos días a todos. No sé quiénes son más madrugadores, si las mujeres o los hombres. Pero si vamos a la Biblia, las mujeres, ¿no? El día de hoy, el primer día de la semana, dice las Escrituras, que las mujeres se levantaron muy de mañana. No nos dice exactamente a qué horas, pero estaba aún oscuro y llegaron al sepulcro ya amaneciendo, dice. Entonces, algunos historiadores dicen que se levantaron a las 4 de la mañana para caminar, porque esa vez no había taxi, mototaxi, ¿no? Metro, nada, había que caminar y no sabemos la distancia que caminaron, pero llegaron amaneciendo al sepulcro, ¿sí? Entonces, las mujeres son más madrugadoras. Vamos al Evangelio de Lucas, que hemos estado ahí meditando. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y bueno, ahí si ustedes ven el pasaje, quiero que me acompañen de los versículos 1 al 12. Vamos a leer esta primera parte de este capítulo 24, ahí en sus lugares, de manera alternada. Comienzo y ustedes continúan. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Están todavía dormidos, creo, ¿verdad? Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, y se fue a casa maravillado. Amén. Bueno, como les decía, el pasaje nos dice que las mujeres fueron muy de mañana al sepulcro, preparadas para ungir el cuerpo del Señor. No había dado tiempo el día de la crucifixión preparar el cuerpo. Ya el tiempo les había ganado y había llegado el día de reposo, y donde no se podía hacer ninguna clase de actividad, mucho menos tocar el cuerpo de un muerto, ¿no? Eso era una abominación en el pueblo de Israel. Bueno, ellas se prepararon con tiempo para ir y llevar algunas especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. ¿Quiénes? Bueno, el versículo 10 nos va a decir que era María Magdalena, ¿sí? Juana y María, la madre de Jacobo. En otras versiones de la Biblia va a aparecer como Santiago, porque Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús, o el medio hermano de Jesús, ¿no? Aun cuando, bueno, hay otra
enseñanza, ¿verdad?, de la virginidad eterna de María, pero los pasajes nos narran que Jesús tenía o tuvo otros hermanos. Bueno, estas mujeres, además de otras, no sabemos cuántas más, acompañaban a estas 3 mujeres, pero era una buena delegación de mujeres que asistía y que iba al sepulcro esa mañana para estar con Jesús, para ver el cuerpo del Maestro, para ungirlo, para prepararlo para estar en el sepulcro. Estas mujeres fueron pieza clave en el ministerio de Jesús. Vamos a ver más adelante que estas mujeres siguen apoyando el ministerio de los apóstoles. En el libro de Hechos vamos a ver que las mujeres siguen participando. Y hasta hoy en día la participación de la mujer en la iglesia, ¿verdad?, son el engrane clave también para el movimiento de la iglesia. A diferencia del pensamiento que algunos tienen con respecto a la iglesia, de que en la iglesia se discrimina a las mujeres, se les hace menos, ¿verdad?, porque se le da el lugar al hombre como la cabeza, en el hogar, en la familia. Jesús nos va a demostrar que para Él es importante la figura de la mujer, la persona de la mujer, su participación, su actividad. Y no solamente en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, vemos a mujeres que por ser estéril eran menospreciadas. Recuerdan a Ana, que la otra mujer del Cana la despreciaba, la humillaba, porque en el pueblo de Israel una mujer que no podía tener hijos, ¿sí?, era una mujer hecha menos, ¿verdad?, a un lado. Sin embargo, vemos que Dios reivindica a la mujer al darles a concebir. Ese es el caso de Sara, de Ana y de muchas otras mujeres. Vemos al Señor que tiene importancia en la mujer, que le da un valor importante, el lugar que se merece la mujer. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, mujeres al servicio del Señor, apoyando el ministerio, incluso invirtiendo en el reino, aportando para el ministerio de Jesús. Estas mujeres fueron muy de mañana para ungir el cuerpo del Señor. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella 2 varones con vestidura resplandeciente. 2 varones. En los 4 evangelios nos va a hablar de estas figuras, de estos hombres, de estos varones. Mateo nos va a decir que un ángel, ¿sí?, un siervo del Señor, desciende y mueve la piedra, ¿verdad?, que hace temblar la tierra y remueve la piedra que estaba en la tumba. Con una luz resplandeciente, los soldados caen como muertos, dice Mateo, nos narra eso. Y así Marcos y Lucas, y Juan va a añadir algo más. Va a decir que uno estaba en la cabecera sentado y otros a los pies. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 12. Estas 2 figuras de seres celestiales, estas 2 figuras que desde el Antiguo Testamento nos los va a mostrar el Señor. ¿Recuerdan cuando hablábamos del tabernáculo y cómo en el tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo? Y dentro del lugar santísimo estaba el arca, ¿sí? El arca. Y en el arca tenía una especie de una tapa que se llamaba propiciatorio. Y sobre esa tapa estaban 2 figuras de 2 ángeles, 2 querubines, dice, con alas extendidas, que cubrían, ¿sí?, el arca.
Y aquí en la resurrección de Jesús vemos a estos dos personajes nuevamente. Esta figura, que en el Antiguo Testamento para ellos era como una figura, algo que iba a acontecer, y que en el Nuevo Testamento estas mujeres y estos discípulos presenciaron ver a estos dos varones con vestiduras blancas, y Juan va a decir, uno estaba en la cabecera y otro al pie, como esos dos querubines que cubrían la tapa del propiciatorio o el tabernáculo. Bueno, es que Cristo Jesús vino a ser el propiciatorio para nosotros, el que apaciguó la ira de Dios, porque eso era lo que hacía al derramar la sangre del cordero y rociar sobre el arca. Esa sangre del cordero era agradable delante de Dios y perdonaba el pecado del pueblo en el Antiguo Testamento. Pero Cristo Jesús vino a derramar su sangre una sola vez y calmar la ira de Dios. ¿Sí? ¿A qué vino Jesús? No solamente a salvarnos de la muerte, no solamente a librarnos de la condenación del infierno, vino a librarnos de la ira de Dios. Porque la ira de Dios estaba sobre todo pecador, sobre todo pecado. Pero Cristo Jesús apaciguó la ira de Dios. Lo siguiente que quiero que veamos en el versículo 11. Las mujeres al oír esto, al ver esto, al platicar con estos varones les van a decir a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La pregunta que hasta hoy en día sigue vigente. Mucha gente ve a Jesús como alguien muerto, que no está actuando, que no ha hecho nada y que solamente quedó en el madero, ahí en la cruz. Estos varones le dijeron a las mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado. Y va a mencionar esto que va a estar presente a lo largo de este capítulo, que Lucas va a querer que pongamos atención. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Pero oh sorpresa, ¿qué fue lo que pasó por parte de los varones? Dice el versículo 11, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas. Pensaron, no sé qué habrán pensado, ¿verdad? Los apóstoles, los discípulos de Jesús, que estas mujeres, ¿qué es lo que habían visto? ¿No? Y qué es este anuncio que ha resucitado, que no está entre los muertos. ¿Cómo va a ser posible? Nosotros lo vimos morir en la cruz, haber expirado, escuchado, Juan, que estaba ahí al pie de la cruz, escuchó a Jesús decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Bueno, para los discípulos le pareció locura estas palabras. Y así es, el evangelio para el mundo es locura. Es locura, ¿sí? Entender cómo alguien puede abandonar una vida de gloria, una vida de poder, una vida de Dios Todopoderoso, para venir y vivir en la miseria, ser un siervo y dar su vida. Eso no cabe en nuestra mente como seres humanos.
¿Cómo es posible que alguien abandone todo lo que tiene por vivir en la miseria? ¿O cómo alguien justo, bueno, pueda dar su vida por malhechores, por pecadores? La palabra de Dios para muchos es locura. Hablar de un Cristo resucitado, de un Señor que está vivo y que está actuando en nuestra vida. Pero ese es el Evangelio que nos fue encargado de comunicar. En medio de este mundo que nos dirá que estamos locos, que nos han vacilado, que nos han jugado la cabeza, nosotros debemos seguir proclamando la buena nueva, que Cristo ha resucitado, que el Señor está hoy sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí intercede por nosotros, desde ahí está pidiendo por nosotros. Este es el contexto, la situación que está pasando esa mañana para las mujeres y los discípulos, los apóstoles. Pero Jesús va a tomar acciones ante esto de la locura, ante la incredulidad de ellos, y va a escribir Lucas de los versículos 13 al final lo siguiente. Quiero que veamos algunos aspectos solamente, 2 de ellos. De los versículos 13 en adelante nos va a decir que he aquí 2 de ellos iban ese mismo día camino a un lugar llamado Emaús, una aldea cercana a Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras ellos platicaban y discutían, Jesús se acercó a ellos y empezó a caminar con ellos. Esta palabra se vuelve a repetir, que caminaba con ellos, versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Los caminantes es un ejemplo vivo del primer siglo. En medio de un tiempo donde los medios de transporte eran escasos, no cualquiera podía tener un caballo o una carreta. Lo común en ese tiempo era caminar. La manera de trasladarse de un lugar a otro era caminando. Y Jesús se acerca a estos 2 caminantes de Emaús. Y mientras platicaban, ellos hablaban de lo acontecido. Y Jesús va a decirle, bueno, ¿de qué hablan? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único que no eres de aquí, que eres el forastero y que no sabes lo que ha acontecido de Jesús Nazareno, ¿verdad? Que nosotros creíamos que era el profeta, que nosotros vimos morir en la cruz y ya hoy es el 3er día. Y mientras ellos hablaban de esto, Jesús se le acercó. Para nosotros, los cristianos, los discípulos, fue un título que más adelante se le dio a los creyentes, los del camino. En Hechos capítulo 9, en el versículo 2, cuando se narra la conversión de Pablo, dice que Pablo pidió carta a las autoridades, a los sacerdotes, para ir a Damasco y buscar si había ahí cristianos, ¿sí?, apresarlos y meterlos a la cárcel. Y él dice en esa carta, en la narración de Hechos, que iba sobre aquellos del camino.
Porque ese título, primeramente, era porque los del camino se identifican con el Señor Jesús. Porque Jesús mismo va a decir, yo soy el camino. No hay muchos caminos, como algunos piensan, que muchos caminos nos llevan a Dios. No importa cuál sea el camino, ¿no? Hay muchos caminos. Pero no, Jesús va a decir que hay un solo camino. Y ese camino es Él. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Otra parábola de Jesús va a decir que hay un solo camino que lleva a la vida eterna. Y es el camino angosto. El otro camino te lleva a la perdición. No todos los caminos, ¿sí?, ni los dos caminos llevan a la vida eterna. Solo uno, el angosto y difícil de caminar. Pero la iglesia también se identifica con el camino porque los creyentes, la iglesia, está caminando bajo los preceptos, bajo las enseñanzas y bajo la vida de Jesús. La iglesia, dice el apóstol Pablo, que es columna y baluarte de la fe. La iglesia lleva en esencia la verdad, lleva la fe. Así que nosotros enseñamos acerca de todas las enseñanzas de Jesús. Jesús de hecho va a decir, todas las cosas que yo os he enseñado, eso enseñen a los demás. La iglesia además está en movimiento. La iglesia del primer siglo, por la persecución, empezó a salir de Jerusalén. Ir a las ciudades cercanas, a los pueblos, iba huyendo, iba en los caminos, y mientras iba en el camino, iba hablando de Jesucristo, de lo sucedido. La iglesia está en movimiento, pero no en movimiento como hoy se ve, de personas que en medio de un servicio a Dios se levantan sin control en movimientos, caen al suelo, brincan, haciendo creer que son manifestaciones del Espíritu Santo, los cuales no vamos a ver en los evangelios, no vamos a ver en las cartas, no vamos a ver en ninguna de las epístolas dicho por los apóstoles de esa manifestación del Espíritu Santo. La iglesia es la del camino, la que va mientras va en el camino, mientras va en esta vida, hablando del Jesús resucitado. Lo segundo, quiero que veamos el versículo 25. Mientras ellos decían que las mujeres les habían dicho que había resucitado, que el sepulcro estaba vacío, que no hallaron el cuerpo de Jesús y que vieron visión de ángeles, y algunos dicen que vive, Jesús va a decir lo siguiente, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Y también en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas se desapareció de su vista. Versículo 44, y él les dijo,
Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las mismas palabras que aquellos varones le recordaron a las mujeres del resucitado, les dijeron, acuérdense que cuando estaba en Galilea les habló que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado a los líderes religiosos, que lo iban a escarnecer, golpear, y iba a morir en la cruz, pero iba a resucitar. Jesús le reprocha a estos dos de los discípulos. Estos discípulos, literalmente, Jesús les está diciendo que son carentes de sentido. No comprendieron, en otras palabras, torpes. Y en algunas tradiciones aún más fuerte, como estúpidos, dice. Jesús se molestó tanto que los discípulos olvidaran las enseñanzas de su propósito de haber venido a este mundo. Bueno, hermanos, literalmente nosotros somos torpes, olvidamos la palabra de Dios rápidamente. Tan solo al salir de aquí, se nos olvida de cuál fue la enseñanza. Se nos va de nuestra mente, de nuestra memoria. Somos un grupo de discípulos como estos de en este momento que se habían olvidado de la enseñanza de Jesús. Hombres torpes y que necesitaban de la ayuda de Cristo para entender las Escrituras. Él lo va a decir en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. No es el mejor expositor, elocuente, que sabe manejar el escenario, el que hace que nuestra mente se abra para entender las Escrituras. Es Cristo Jesús el que abre nuestra mente para entender las Escrituras. Si Cristo no abre nuestra mente para entender las Escrituras, hermanos, no va a haber poder humano para hacerlo. No va a ser el mejor predicador, al que tú escuchas, no sé, ahí en las redes sociales. Es el Señor el que abre nuestros corazones y nuestra mente para entender el Evangelio. Pero ahora es el Espíritu Santo hoy en día haciendo y dándonos poder para entender y para comunicar la buena nueva. Finaliza el Señor diciendo en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿No les recuerda a otro pasaje en la Escritura eso? Sí, ¿verdad? Hechos, capítulo 1. Así comienza Hechos, capítulo 1. Porque Lucas es el mismo escritor de Hechos de los Apóstoles. Y Lucas nos está diciendo que necesitamos ayuda, que Jesús deja plasmado ahí esas palabras. Lucas la toma y las escribe y va a decir a sus discípulos, y hoy nos dice a nosotros,
Estén preparados porque van a ser revestidos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que prediquen, para que sean testigos, para que anuncien que Jesús ha resucitado. Eso es lo que el Señor Jesús quiere que su iglesia hoy comunique, que su iglesia en movimiento, que su iglesia que está en el camino vaya anunciando. Mientras vas a tu trabajo, mientras vas a la escuela, mientras vas al mercado, mientras vayas a cualquier lugar, hermano, comparte la buena noticia del Cristo resucitado. Vamos a orar. Señor, primeramente, Señor, perdón por si hemos sido una iglesia que no ha comunicado el Evangelio, Señor. Hemos sido torpes al olvidar prontamente lo que tú has hecho con nosotros, al olvidar el propósito de tu venida. Y por temor, por vergüenza, hemos callado y mientras vamos en el camino no hemos dicho ninguna palabra. Pero Señor, ayúdanos, que a partir de ahora, que al salir de aquí, Señor, mientras vayamos en el camino, compartamos la buena noticia de que creemos en un Dios vivo y verdadero, de que creemos en un Dios que está sentado a la diestra de Dios, que está intercediendo por nosotros, que nos está abriendo el entendimiento y que ha enviado al Espíritu Santo para darnos poder. No somos una iglesia débil, somos una iglesia fuerte y poderosa porque tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Señor, danos, Señor, la valentía y el poder para compartir la buena noticia a las personas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a adorar al Señor, a la trono, y el que de recibir toda la gloria y toda la